Cuando María Guadalupe Hernández, empleada doméstica de 42 años, que ganaba apenas 3.500 pesos mexicanos al mes, limpiando la mansión de un multimillonario en las lomas de Chapultepec, notó que el pequeño Sebastián, de 8 años, había perdido 6 kilos en 2 meses y tenía moretones extraños en las piernas. Jamás imaginó que esas 3 palabras que le diría a su patrón cambiarían para siempre el destino de una familia entera y revelarían una negligencia tan devastadora que haría temblar hasta el corazón. Más frío de indignación. «Señor, está enfermo», le dijo María aquella mañana de octubre a Rodrigo Salinas, dueño de la constructora más grande de México, mientras él revisaba contratos millonarios en su oficina de mármol italiano, ignorando completamente las súplicas desesperadas de una mujer que había dedicado 4 años de su vida a cuidar a un niño que no era suyo, pero al que amaba como si fuera su propio hijo. Como una mujer humilde, que apenas había terminado la primaria y vivía en una pequeña casa de 2 cuartos en Naucalpan con sus 3 hijos, se convirtió en la única persona capaz de salvar la vida del heredero de uno de los hombres más poderosos de México. ¿Y por qué esa misma mujer, que limpiaba 12 horas al día por un sueldo que Rodrigo gastaba en una sola cena de negocios, casi perdió todo cuando él descubrió que ella tenía razón y que su negligencia había puesto en peligro mortal la vida de su único hijo? Esta es la historia real de María Guadalupe, la empleada valiente que arriesgó su trabajo, su estabilidad y su futuro para salvar a un niño abandonado emocionalmente por su propio padre, demostrando que a veces el amor más puro viene de donde menos esperamos y que la mayor fortuna del mundo no sirve de nada cuando se pierde la humanidad. En apenas 48 horas, María transformó una mansión de 80 millones de pesos en Polanco en un campo de batalla emocional que involucraría médicos, trabajadores sociales y autoridades que descubrirían una verdad tan perturbadora sobre negligencia parental que aún hoy se estudia en las facultades de medicina como ejemplo de cómo la soberbia y el dinero pueden cegar a un padre ante las necesidades más básicas de su hijo. El sueldo de María era ridículo comparado con los 200,000 pesos mensuales que Rodrigo gastaba solo en el mantenimiento de sus 5 autos de lujo. Pero fue ella quien tuvo la sensibilidad y el instinto maternal que todo el dinero del mundo nunca pudo comprar. Cuando María notó por primera vez los síntomas alarmantes en Sebastián durante una tarde gris de septiembre, no tenía idea de que estaba a punto de descubrir un secreto médico que Rodrigo había estado negando durante meses por pura arrogancia y negligencia criminal. La mansión de los Salinas se alzaba como un palacio en la zona más exclusiva de las Lomas, donde cada propiedad valía más de 50 millones de pesos y los vecinos eran políticos, empresarios y celebrities que jamás se dignaban a dirigir la palabra a empleadas como María. Rodrigo Salinas, de 48 años, había construido un imperio inmobiliario que facturaba 2.000 millones de pesos anuales. Tenía contratos con el gobierno que le garantizaban ganancias por décadas y poseía una colección de automóviles que incluía un Lamborghini, 2 Ferrari y un Rolls Royce, que había costado más de lo que María ganaría en toda su vida. Para Rodrigo, cada minuto era dinero. Cada hora perdida en sentimentalismos familiares representaba contratos millonarios que podían escabullirse a la competencia, y cada distracción de sus negocios significaba la diferencia entre ganar 10 millones o 50 millones en una sola operación. Su oficina en el piso 40 de Torre Reforma tenía vistas panorámicas de toda la Ciudad de México, paredes forradas de reconocimientos empresariales y una mesa de juntas donde se decidían proyectos que cambiarían el skyline del país. Sebastián Salinas,
Era un niño dulce e inteligente que había perdido a su madre en un accidente automovilístico cuando tenía apenas 4 años. Desde entonces, Rodrigo había contratado una secuencia interminable de nanas que nunca duraban más de unos meses, hasta que María llegó hace 4 años y logró crear el único vínculo estable que el niño había conocido. El pequeño Sebastián tenía los ojos verdes de su padre, cabello castaño ondulado y una tristeza profunda en la mirada que partía el corazón de cualquier persona con un mínimo de sensibilidad humana. María Guadalupe Hernández era una mujer luchadora que había enviudado hace 8 años cuando su esposo murió en un accidente de obra y desde entonces criaba sola a sus 3 hijos. Luis de 17 años, Carmen de 15 y el pequeño Diego de 12. Trabajaba de lunes a sábado, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, cuidando de Sebastián con una dedicación y un amor que ni la propia madre biológica habría superado. María no tenía título universitario. Había dejado los estudios en secundaria para casarse y trabajar, pero poseía algo que todo el dinero del mundo no podía comprar: un instinto maternal desarrollado por años de criar hijos en la adversidad y una capacidad de observación que la hacía detectar cambios que médicos especialistas pasaban por alto. Durante los 4 años que llevaba cuidando a Sebastián, María había aprendido a leer cada gesto del niño, cada cambio en su comportamiento, cada alteración en sus rutinas. Fue en septiembre cuando María comenzó a notar que algo no estaba bien con Sebastián. El niño, que siempre había sido activo y juguetón, comenzó a mostrar una fatiga extraña, perdía el apetito con frecuencia y tenía episodios donde parecía quedarse sin aire después de correr. María, con la experiencia de una madre que había criado 3 hijos, sabía que estos síntomas no eran normales en un niño de 8 años. ¿Desde qué ciudad nos estás acompañando en esta historia que cambiará para siempre tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida? Pero cuando María intentó conversar con Rodrigo sobre sus observaciones, él la despachó con la frialdad de un CEO acostumbrado a que sus empleados no cuestionaran sus decisiones. María, usted está aquí para limpiar y cuidar al niño, no para jugar a ser doctora, le había dicho sin siquiera levantar la vista de sus documentos financieros. Sin embargo, María sabía que lo que estaba viendo en Sebastián no era normal, y que como única persona que pasaba tiempo real con el niño, tenía la responsabilidad moral de insistir, aunque eso significara arriesgar el trabajo que necesitaba para alimentar a sus propios hijos. Los síntomas que María observaba en Sebastián se intensificaron durante octubre. El niño había desarrollado una palidez preocupante, sus ojeras se habían acentuado y María notó que había perdido peso de manera alarmante. La ropa que le quedaba perfecta en agosto ahora le colgaba, y cuando María lo pesó discretamente en la báscula del baño principal, confirmó sus sospechas. Sebastián había perdido 6 kilos en 2 meses, una cantidad devastadora para un niño de su edad. Pero lo que más alarmó a María fueron los moretones. Al principio pensó que eran producto de caídas normales de un niño activo, pero estos moretones aparecían en lugares extraños, en la espalda, en el abdomen, en los brazos, sin que Sebastián recordara haberse golpeado. Además, estos moretones tardaban semanas en desaparecer, mucho más tiempo del normal, y tenían un color violáceo que María nunca había visto en sus propios hijos. María había criado 3 hijos prácticamente sola y conocía la diferencia entre síntomas normales de la infancia y señales de alarma real. Durante las noches, cuando llegaba a su pequeña casa en Naucalpan, investigaba en su teléfono celular sobre los síntomas que observaba en Sebastián. Lo que encontró la llenó de una dread que no la dejaba dormir. Pérdida de peso inexplicable, fatiga extrema, moretones sin causa aparente y palidez progresiva eran síntomas que aparecían consistentemente asociados con enfermedades graves en niños.
María sabía que tenía que actuar, pero también sabía que estaba en una posición muy vulnerable. Era una empleada doméstica sin educación formal, enfrentándose a uno de los hombres más poderosos de México. Si Rodrigo la despedía, no solo perdería su única fuente de ingresos, sino que también perdería la oportunidad de ayudar a Sebastián, quien claramente la necesitaba más que nunca. Durante una mañana de octubre, mientras Sebastián desayunaba en la cocina de la mansión, María notó que el niño apenas había tocado su comida. ¿No tienes hambre, mi amor?, le preguntó con la ternura que siempre le mostraba. Sebastián la miró con esos ojos verdes que cada día parecían más apagados y le dijo: «María, me duele mucho la panza y me siento muy cansado. ¿Por qué papá nunca está aquí cuando me siento mal?». Esa pregunta inocente partió el corazón de María y le confirmó lo que ya sospechaba. Sebastián no solo estaba físicamente enfermo, sino que también estaba sufriendo emocionalmente por el abandono de su padre. María abrazó al niño y le prometió: «Mi niño, yo siempre voy a estar aquí para cuidarte y vamos a lograr que te sientas mejor, aunque tenga que mover cielo y tierra para conseguirlo». María decidió hacer algo que podría costarle su trabajo: documentar meticulosamente todos los síntomas de Sebastián. Comenzó a tomar fotos discretas de los moretones, a anotar en un cuaderno cada episodio de fatiga, cada comida que el niño rechazaba, cada vez que se quedaba sin aire. María sabía que si iba a confrontar a Rodrigo, necesitaba evidencia concreta que él no pudiera ignorar o descartar. Durante esas semanas, María también notó cambios en el comportamiento de Sebastián. El niño, que antes era alegre y conversador, se había vuelto retraído y apático. Pasaba horas sentado en su habitación, mirando por la ventana con una tristeza que no era normal en un niño de 8 años. Cuando María le preguntaba qué pensaba, Sebastián le decía: «Extraño cuando papá jugaba conmigo antes de que estuviera siempre tan ocupado». María se dio cuenta de que Sebastián no solo necesitaba atención médica urgente, sino también atención emocional de su padre. Pero Rodrigo parecía cada vez más ausente, más obsesionado con sus negocios, más desconectado de las necesidades básicas de su hijo. Era como si hubiera decidido que proveer dinero era suficiente para ser padre, ignorando que un niño necesita presencia, amor y atención, especialmente cuando está enfermo. Una tarde, mientras Sebastián intentaba hacer su tarea en la mesa del comedor, María lo vio quedarse dormido sobre sus libros. Cuando fue a despertarlo suavemente, notó que tenía fiebre. Al medirle la temperatura, María se alarmó: 38.5 grados. Era la gota que derramó el vaso, y María supo que había llegado el momento de enfrentar a Rodrigo, sin importar las consecuencias para su trabajo o su futuro económico. María sabía que confrontar a Rodrigo Salinas requería una estrategia cuidadosa. No podía simplemente irrumpir en su oficina con acusaciones. Necesitaba presentar la información de manera que él no pudiera ignorarla o descartarla como histeria de empleada doméstica. María había aprendido durante sus 4 años, trabajando para la familia, que Rodrigo solo prestaba atención a datos concretos, números específicos y evidencia documentada. Esa mañana de noviembre, María preparó su presentación como si fuera una ejecutiva preparándose para la junta más importante de su vida. En su cuaderno de notas había registrado meticulosamente cada síntoma observado en Sebastián durante los últimos 2 meses. 15 episodios de fatiga extrema, pérdida de 6 kilos documentada, 23 moretones fotografiados, 8 episodios de fiebre, 12 días donde Sebastián apenas había comido la mitad de sus comidas. María había incluso calculado que Sebastián había faltado 7 días a la escuela en 2 meses. Algo completamente anormal para un niño que antes tenía asistencia perfecta.
Cuando Rodrigo llegó a casa esa tarde, después de cerrar un contrato de 300 millones de pesos para construir un complejo comercial en Guadalajara, María lo esperaba en la sala principal con su cuaderno y las fotografías organizadas cronológicamente. «Señor Salinas», le dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, «necesito hablar con usted sobre Sebastián. Es urgente y no puede esperar más». Rodrigo, irritado por la interrupción de sus planes de revisar propuestas para un nuevo proyecto en Cancún, miró a María con la expresión de alguien que está acostumbrado a que sus empleados no lo molesten con trivialidades domésticas. «María, ya le dije que no tengo tiempo para dramatismos. Si el niño está enfermo, dele un medicamento de la farmacia y ya. Tengo una videoconferencia con inversionistas japoneses en 1 hora». Pero María había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Con una valentía que no sabía que poseía, extendió las fotografías sobre la mesa de centro de cristal italiano y dijo, «Señor, estos moretones no son normales. Aparecen sin que Sebastián se golpee, duran semanas en desaparecer y cada vez son más frecuentes. Su hijo ha perdido 6 kilos en 2 meses, tiene fiebre recurrente y una fatiga que no es normal en un niño de 8 años. Rodrigo miró las fotografías con la expresión de alguien que está viendo evidencia que preferiría ignorar. María continuó, «Señor, yo he criado 3 hijos. Sé la diferencia entre un niño que está creciendo normal y un niño que está enfermo. Sebastián necesita ver a un médico especialista, no mañana, no la próxima semana, sino ahora mismo». La reacción de Rodrigo fue explosiva. «¿Quién se cree usted para venir a decirme cómo cuidar a mi hijo? ¿Cree que porque ha leído algunos artículos en internet ya es doctora? Sebastián está perfectamente bien, solo está pasando por una etapa. Los niños enferman, se recuperan y siguen adelante. No voy a desperdiciar tiempo y dinero en médicos que solo quieren sacar provecho de padres paranoides». María sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero también sintió una determinación férrea que venía de lo más profundo de su amor maternal hacia Sebastián. «Señor Salinas, con todo respeto, yo no soy paranoica. Soy una madre que ha pasado 4 años cuidando a su hijo como si fuera mío propio. Sebastián no está pasando por una etapa. Está perdiendo peso, está perdiendo energía y está desarrollando síntomas que requieren atención médica inmediata». Rodrigo se levantó del sofá con una furia que María nunca había visto. «¿Sabe qué, María? Estoy cansado de sus dramatismos. Si no puede manejar las responsabilidades normales de cuidar a un niño sin crear crisis imaginarias, tal vez necesito buscar a alguien más profesional para el puesto». La amenaza de despido colgó en el aire como una espada de Damocles, pero María había llegado a un punto donde sabía que no podía retroceder. La vida de Sebastián era más importante que su trabajo, más importante que su estabilidad económica, más importante que su propio futuro. «Señor Salinas», dijo con una calma que la sorprendió a ella misma, «puede despedirme si quiere, pero antes de que lo haga, le pido que vea realmente a su hijo. Mírelo con los ojos de un padre, no de un empresario. Sebastián necesita a su papá, no solo su dinero». En ese momento, como si el universo hubiera conspirado para probar el punto de María, Sebastián apareció en la entrada de la sala. El contraste entre el niño vibrante y saludable que había sido hace 6 meses y el niño pálido y delgado que estaba frente a ellos era tan stark que incluso Rodrigo no pudo ignorarlo completamente. «Papá», dijo Sebastián con una voz débil que partió el corazón de María, «¿puedes quedarte a cenar conmigo esta noche? Me siento muy cansado y quería platicar contigo». Rodrigo miró a su hijo, luego a María, luego de vuelta a las fotografías esparcidas en la mesa, y por primera vez en meses, María vio una grieta en la armadura de indiferencia del millonario. El momento de silencio que siguió a la petición de Sebastián fue ensordecedor.
Rodrigo miraba a su hijo como si lo estuviera viendo por primera vez en meses, y María pudo ver el momento exacto en que la realidad comenzó a penetrar la burbuja de negación en la que Rodrigo había estado viviendo. Sebastián estaba parado en la entrada de la sala, visiblemente más delgado, con ojeras que no debería tener un niño de 8 años, y una palidez que contrastaba dramáticamente con el niño saludable que había sido apenas meses atrás. «Sebastián», dijo Rodrigo con una voz que María nunca había escuchado, una voz que por primera vez sonaba más como la de un padre preocupado que la de un CEO dando órdenes. «Ven acá, hijo». Sebastián se acercó lentamente, y cuando Rodrigo lo abrazó, María notó que pudo sentir físicamente lo mucho que había adelgazado el niño. Los brazos de Rodrigo parecían envolver un cuerpo que había perdido la solidez y energía que antes caracterizaban a Sebastián. «Papá», susurró Sebastián contra el pecho de su padre, «ya no me quieres, por eso siempre estás trabajando y nunca juegas conmigo». La pregunta inocente fue como un puñal directo al corazón de Rodrigo, quien se dio cuenta de que su hijo había interpretado su ausencia y negligencia como una falta de amor. María vio lágrimas en los ojos del hombre que había pensado que era incapaz de mostrar emociones genuinas. «Claro que te quiero, Sebastián. Eres lo más importante en mi vida», respondió Rodrigo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, tanto él como María sabían que sus acciones habían comunicado exactamente lo contrario durante meses. Sebastián lo miró con esos ojos verdes que ahora parecían demasiado grandes para su cara adelgazada y dijo: «Entonces, ¿por qué cuando le digo a María que me siento mal, tú nunca quieres escuchar?» María sintió que ese era el momento crucial. Sebastián mismo había abierto la puerta para la conversación que necesitaban tener. «Señor Salinas», dijo suavemente, «Sebastián ha estado tratando de comunicarle que no se siente bien durante semanas. Yo solo he sido su intérprete porque él necesitaba que alguien lo escuchara». Rodrigo finalmente se sentó en el sofá, manteniendo a Sebastián en su regazo, y por primera vez realmente examinó las fotografías que María había organizado cronológicamente. Vio la progresión de los moretones, la documentación de la pérdida de peso, las notas detalladas sobre episodios de fatiga y fiebre. «María», dijo con una voz que había perdido toda la arrogancia anterior, «¿cuánto tiempo ha estado documentando esto?» «2 meses y medio, señor, desde que noté los primeros síntomas que no me parecían normales», respondió María. «Al principio pensé que tal vez estaba siendo sobreprotectora, pero cuando los síntomas empeoraron en lugar de mejorar, supe que tenía que actuar, aunque eso significara arriesgar mi trabajo». Rodrigo miró a Sebastián, quien se había quedado dormido en sus brazos durante la conversación, y pudo sentir que el niño pesaba significativamente menos que la última vez que lo había cargado. «¿Qué cree usted que podría ser?», preguntó Rodrigo, y María se dio cuenta de que por primera vez él realmente quería escuchar su opinión. «Señor, no soy médico, pero basándome en mi experiencia como madre y en lo que he investigado, creo que Sebastián necesita análisis de sangre completos, exámenes para descartar problemas serios y, sobre todo, necesita que tomemos en serio lo que su cuerpo está tratando de decirnos. Los niños sanos no pierden peso así, no desarrollan moretones sin causa y no tienen fatiga crónica». Rodrigo permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la realidad que había estado evitando. María pudo ver el momento en que la culpa y el miedo comenzaron a reemplazar la negación y la arrogancia. «María», dijo finalmente, «si usted estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Señor, si fuera mi hijo, ya estaría en el mejor hospital de la ciudad exigiendo respuestas. No importaría el costo, no importaría el tiempo que me tomara del trabajo, no importaría nada más que asegurarme de que mi hijo estuviera bien», respondió María sin dudar. Rodrigo asintió lentamente y dijo:
Llame al hospital ABC. Dígales que necesito hablar con el mejor pediatra que tengan disponible. Y María hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Gracias por no rendirse, incluso cuando yo no quería escuchar. Gracias por amar a mi hijo lo suficiente como para arriesgar su trabajo para protegerlo. María sintió un alivio enorme, pero también una preocupación creciente. Ahora que Rodrigo finalmente estaba dispuesto a buscar ayuda médica, ella no podía evitar preguntarse si habían esperado demasiado tiempo, si los síntomas que había estado documentando durante meses habían progresado hasta un punto donde el tratamiento sería más complicado. Pero al menos ahora, Sebastián tendría la atención médica que necesitaba y tendría a su padre presente durante el proceso. La cita en el hospital ABC fue programada para la mañana siguiente, y esa noche María durmió muy poco, preocupada por lo que los médicos podrían encontrar y aliviada al mismo tiempo de que finalmente Sebastián recibiría la atención que necesitaba. Rodrigo, por su parte, canceló todas sus reuniones de negocios por primera vez en años, una decisión que sus asistentes recibieron con sorpresa y confusión, pero que María sabía que era la primera señal real de que las prioridades del millonario habían comenzado a cambiar. Doctor Patricia Mendoza, jefa de pediatría del hospital ABC, era una mujer de 52 años, con 25 años de experiencia en medicina infantil. Cuando María, Rodrigo y Sebastián llegaron a su consultorio, Doctor Mendoza inmediatamente notó los síntomas que María había estado documentando. ¿Cuánto tiempo lleva el niño con estos síntomas?, preguntó mientras examinaba a Sebastián con una meticulosidad que tranquilizó a María. María ha estado documentándolos durante 2 meses y medio, respondió Rodrigo, y María se sintió vindicada al ver que finalmente él reconocía públicamente que ella había estado en lo correcto. Doctor Mendoza revisó las fotografías y notas de María con una expresión cada vez más seria. Esta documentación es extraordinariamente detallada y profesional, comentó. Muchos padres no habrían notado o registrado estos síntomas con tanta precisión. Sebastián fue sometido a una serie de exámenes exhaustivos, análisis de sangre completos, estudios de coagulación, biometría hemática, química sanguínea y varios otros estudios que María no entendía completamente, pero que esperaba ansiosamente. Durante las horas de espera para los resultados, Rodrigo se quedó en el hospital, sosteniendo la mano de Sebastián y hablando con él de una manera que María no había visto en años. «Papá», le dijo Sebastián durante una de esas conversaciones íntimas, ¿por qué no creíste cuando María te dijo que estaba enfermo? Rodrigo tuvo que tomar un momento para responder, claramente luchando con la culpa de haber ignorado las señales durante tanto tiempo. Hijo, a veces los adultos cometemos errores terribles. Pensé que sabía mejor que María lo que era normal para ti, pero estaba equivocado. María te conoce mejor que yo porque ha pasado más tiempo contigo, y ella te ama lo suficiente como para prestar atención a detalles que yo ignoré. Cuando doctor Mendoza regresó con los resultados, su expresión era seria pero no desesperada. Señor Salinas, María, dijo dirigiéndose a ambos como si fueran copadres del niño, los exámenes muestran que Sebastián tiene leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer de la sangre que afecta a niños. Sin embargo, hay buenas noticias. Lo hemos detectado en una etapa temprana, y este tipo de leucemia tiene una tasa de curación del 90% cuando se trata apropiadamente. El mundo de María se desplomó y se reconstruyó al mismo tiempo. Por un lado, sus peores temores se habían confirmado. Sebastián tenía una enfermedad grave. Por otro lado, la doctora había dicho que tenía 90% de posibilidades de curarse y habían detectado la enfermedad a tiempo precisamente porque María había insistido en buscar atención médica cuando Rodrigo quería ignorar los síntomas.
Rodrigo se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. «Doctora», dijo finalmente, «¿qué habría pasado si hubiéramos esperado otros 3 o 6 meses antes de traerlo?» Doctor Mendoza miró directamente a María antes de responder. «Si hubieran esperado 6 meses más, estaríamos hablando de una situación mucho más complicada y con un pronóstico significativamente peor. La persona que documentó estos síntomas e insistió en buscar atención médica posiblemente le salvó la vida a este niño». María comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio y validación. Durante meses había sentido que estaba luchando sola para proteger a Sebastián, enfrentándose a la negación y dismisal de su patrón, arriesgando su trabajo y su estabilidad económica. Ahora, una doctora especialista confirmaba que sus instintos habían sido correctos y que su persistencia había sido crucial para salvar la vida del niño que amaba como propio. Rodrigo se acercó a María y por primera vez en los 4 años que ella había trabajado para él, la abrazó. «María», le dijo con voz temblorosa, «usted le salvó la vida a mi hijo. No hay forma de que pueda agradecerle lo que ha hecho por nosotros». María respondió a través de sus lágrimas, «Señor, yo no hice nada especial. Solo amé a Sebastián y presté atención cuando él necesitaba ayuda. Cualquier madre habría hecho lo mismo». «Doctor». Mendoza comenzó a explicar el protocolo de tratamiento. Quimioterapia durante aproximadamente 2 años, con las primeras semanas requiriendo hospitalización frecuente, seguido de tratamiento ambulatorio y un programa de seguimiento riguroso. «El tratamiento será intensivo», explicó, «y Sebastián necesitará un sistema de apoyo emocional muy fuerte. La presencia constante de las personas que ama será crucial para su recuperación». El protocolo de tratamiento para la leucemia de Sebastián requería que fuera hospitalizado inmediatamente para comenzar la primera fase de quimioterapia. Doctor Mendoza explicó que las primeras 2 semanas serían las más críticas, ya que el cuerpo de Sebastián tendría que adaptarse a los medicamentos mientras luchaba contra la enfermedad. Rodrigo, sin dudar, tomó una decisión que sorprendió a todos sus empleados y socios de negocios. Delegó completamente la operación de su empresa y se instaló en el hospital para estar presente las 24 horas del día durante el tratamiento de su hijo. María, por su parte, reorganizó completamente su vida para poder apoyar a Sebastián durante su tratamiento. Habló con sus propios hijos, Luis, Carmen y Diego, y les explicó la situación. Los 3 entendieron inmediatamente la importancia de lo que estaba sucediendo y se ofrecieron para ayudar en casa para que su madre pudiera dedicar más tiempo a cuidar a Sebastián. «Mami», le dijo Carmen, «Sebastián te necesita más que nosotros ahora. Nosotros ya somos grandes y podemos cuidarnos solos». Durante la primera semana de hospitalización, María se quedaba en el hospital desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, ayudando con todo lo que Sebastián necesitara, desde alimentarlo cuando no tenía apetito debido a la quimioterapia, hasta leerle cuentos cuando se sentía demasiado débil para hacer otra cosa. Rodrigo, inicialmente inexperto en el cuidado práctico de un niño enfermo, aprendió observando a María cómo reconfortar a Sebastián durante los momentos más difíciles del tratamiento. «María», le dijo Rodrigo una tarde mientras Sebastián dormía después de una sesión particularmente difícil de quimioterapia, «yo no sabía cómo ser realmente padre de un niño enfermo. Usted me está enseñando no solo cómo cuidar a Sebastián físicamente, sino cómo estar presente emocionalmente cuando él más me necesita». María respondió, «Señor Rodrigo, usted está aprendiendo rápido. Sebastián ve que usted está aquí, ve que él es su prioridad ahora, y eso es lo más importante para su recuperación». Durante la segunda semana, Sebastián comenzó a mostrar signos de mejora.
Sus niveles de energía aumentaron ligeramente, su apetito regresó gradualmente y lo más importante, su conteo de glóbulos blancos comenzó a responder positivamente al tratamiento. Doctor Mendoza estaba optimista. El cuerpo de Sebastián está respondiendo exactamente como esperábamos. Si continúa progresando así, podremos comenzar el tratamiento ambulatorio en una semana. Pero el aspecto más extraordinario de la experiencia hospitalaria fue ver cómo se transformó la relación entre Rodrigo y Sebastián. El millonario, que antes estaba demasiado ocupado para cenar con su hijo, ahora pasaba horas leyéndole libros, jugando juegos de mesa adaptados para un niño en tratamiento y simplemente conversando sobre todo tipo de temas. Sebastián comenzó a florecer no solo físicamente, sino emocionalmente, ahora que tenía la atención completa y el amor de su padre. «Papá», le dijo Sebastián una tarde, «¿sabes qué es lo mejor de estar enfermo?» Rodrigo, preocupado por la pregunta, respondió, «No, hijo». «¿Qué?» Sebastián sonrió y dijo, «Que ahora juegas conmigo todos los días y María ya no tiene que estar triste porque tú no me escuchas». Rodrigo se dio cuenta de que su hijo había percibido no solo su propia negligencia, sino también el sufrimiento que María había experimentado al ver cómo él ignoraba las necesidades del niño. María había establecido una rutina donde traía comida casera para ambos, Rodrigo y Sebastián, porque sabía que la comida del hospital no era nutritiva enough para alguien en recuperación. Cuando Rodrigo le preguntó cuánto le debía por la comida, María respondió, «Señor, usted no me debe nada. Sebastián es mi niño también, y cuidar de él es algo que hago con amor, no por dinero». Durante una de las noches más difíciles, cuando Sebastián tenía fiebre alta como efecto secundario del tratamiento, María se quedó despierta toda la noche aplicándole compresas frías y cantándole las mismas canciones que cantaba a sus propios hijos cuando estaban enfermos. Rodrigo, viendo la dedicación incansable de María, se dio cuenta de que había tenido a la mejor cuidadora del mundo trabajando para él durante 4 años y había estado tan ciego por sus negocios que nunca había valorado realmente lo que ella aportaba a la vida de su hijo. «María», le dijo Rodrigo esa madrugada, «quiero que sepa que a partir de ahora usted no es solo una empleada en nuestra casa. Usted es parte de nuestra familia y quiero asegurarme de que Sebastián siempre tenga el amor y cuidado que usted le da». María, emocionada hasta las lágrimas, respondió, «Señor Rodrigo, yo siempre he amado a Sebastián como si fuera mi propio hijo. Y siempre voy a estar aquí para cuidarlo, en las buenas y en las malas». Después de 3 semanas de hospitalización, Sebastián fue dado de alta para continuar su tratamiento de forma ambulatoria. Doctor Mendoza había establecido un protocolo riguroso que requería visitas al hospital 3 veces por semana para quimioterapia, análisis de sangre regulares y un seguimiento médico meticuloso. Rodrigo reestructuró completamente su rutina empresarial para acompañar a Sebastián a todas las citas médicas, delegando responsabilidades que antes consideraba imposibles de transferir a otros. El regreso a casa marcó el inicio de una nueva dinámica familiar. Rodrigo había contratado enfermeras especializadas en oncología pediátrica para asegurar que Sebastián recibiera el mejor cuidado posible las 24 horas del día. Pero fue claro desde el primer día que María seguía siendo la persona en quien Sebastián más confiaba y con quien se sentía más cómodo. La combinación del conocimiento médico profesional y el amor maternal de María creó el ambiente perfecto para la recuperación del niño. María adaptó todas las rutinas de la casa para las necesidades especiales de Sebastián durante el tratamiento. Investigó recetas especiales para niños en quimioterapia, decoró su habitación con elementos que le dieran alegría y esperanza,
y estableció un sistema de actividades que lo mantuvieran estimulado intelectualmente sin agotarlo físicamente. Sebastián respondió positivamente a todos estos cuidados, y su progreso médico continuó siendo excelente. Durante una de las citas de seguimiento, Dr. Mendoza comentó sobre la extraordinaria recuperación de Sebastián. En mis 25 años de experiencia, le dijo a Rodrigo y María, raramente he visto a un niño responder tan positivamente al tratamiento, no solo médicamente, sino emocionalmente. El ambiente de amor y cuidado que ustedes han creado está contribuyendo significativamente a su curación. Rodrigo había aprendido a reconocer y valorar cada pequeño síntoma y cambio en Sebastián, consultando frecuentemente con María sobre sus observaciones. La mujer que una vez había sido dismisada como dramática, ahora era consultada como la experta en el bienestar de Sebastián. María, le dijo Rodrigo una tarde, usted conoce a mi hijo mejor que yo, lo conocía después de 8 años. Su instinto y su atención a los detalles son lo que nos permitió detectar la enfermedad a tiempo. El tratamiento de Sebastián se convirtió en un proyecto familiar donde cada persona tenía un rol importante. Luis, el hijo mayor de María, ayudaba con las tareas escolares de Sebastián cuando éste se sentía lo suficientemente bien para estudiar. Carmen le enseñó a Sebastián juegos tranquilos que podían jugar cuando tenía poca energía. Diego, que tenía casi la misma edad que Sebastián, se convirtió en su compañero de videojuegos y películas. María documentó meticulosamente cada aspecto del tratamiento de Sebastián, creando un registro detallado que incluía efectos secundarios, niveles de energía, apetito, estado de ánimo y cualquier cambio que observara. Dr. Mendoza había comentado que esta documentación era tan profesional y útil que podría usarse como modelo para otros padres de niños en tratamiento similar. Durante los momentos más difíciles del tratamiento, cuando Sebastián se sentía nauseado o extremadamente cansado debido a la quimioterapia, María desarrolló técnicas específicas para consolarlo y mantenerlo positivo. Le cantaba canciones, le contaba historias sobre niños valientes que vencían dragones, una metáfora que habían desarrollado para la leucemia, y le recordaba constantemente lo orgullosos que estaban de él todos los que lo amaban. Rodrigo, observando la dedicación incansable de María, tomó una decisión que cambiaría permanentemente la situación económica de ella y su familia. María, le dijo un día, quiero ofrecerle algo más que un trabajo. Quiero ofrecerle una sociedad en el cuidado de mi hijo. Rodrigo estableció un fideicomiso educativo para los 3 hijos de María. Aseguró su casa en Naucalpan pagándola completamente y le dio un aumento de salario que triplicó sus ingresos anteriores. Señor Rodrigo, respondió María emocionada pero confundida, yo no necesito todo esto. Yo cuido a Sebastián porque lo amo, no por dinero. Rodrigo sonrió y respondió, María, precisamente porque usted cuida a mi hijo por amor y no por dinero, es que usted merece tener seguridad financiera. Usted arriesgó su trabajo para salvar la vida de Sebastián. Ahora es mi turno de asegurarme de que usted y su familia nunca tengan que preocuparse por dinero mientras continúa siendo la persona más importante en la vida de mi hijo. La transformación de Rodrigo fue tan completa que sus socios de negocios comenzaron a comentar sobre el cambio en sus prioridades. El hombre que una vez trabajaba 16 horas al día, ahora salía de la oficina a las 4 de la tarde para llegar a casa a tiempo para cenar con Sebastián y ayudarlo con sus tareas. Sus ingresos empresariales disminuyeron, pero Rodrigo se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que el dinero: una relación genuina con su hijo y la paz mental que viene de saber que realmente estaba presente para las personas que amaba.
6 meses después del diagnóstico inicial, Sebastián había respondido tan bien al tratamiento que Dr. Mendoza pudo reducir la frecuencia de sus visitas al hospital de 3 veces por semana a 1 vez por semana. Los análisis de sangre mostraban que la leucemia estaba en remisión completa y los efectos secundarios de la quimioterapia habían disminuido significativamente. Sebastián había recuperado peso, su energía había regresado gradualmente y, lo más importante, había mantenido su espíritu alegre y optimista a lo largo de todo el tratamiento. María se había convertido oficialmente en la gerente de cuidados de Sebastián, una posición que Rodrigo había creado específicamente para reconocer su papel crucial en la vida de su hijo. Esta nueva posición incluía no solo el cuidado diario de Sebastián, sino también la coordinación con todos sus médicos, la gestión de su programa educativo adaptado y la supervisión de todo el aspecto logístico de su recuperación continua. Durante este período, la historia de María y Sebastián comenzó a llamar la atención más allá de su círculo inmediato. Dr. Mendoza había presentado el caso en una conferencia médica como ejemplo de la importancia de escuchar a los cuidadores no médicos que pasan tiempo significativo con los niños. Este caso, había explicado Dr. Mendoza a sus colegas, demuestra que a veces las personas sin entrenamiento médico formal pueden detectar síntomas importantes que podrían pasarse por alto si no prestamos atención a sus observaciones. Sebastián regresó a la escuela con un horario modificado que le permitía continuar su tratamiento mientras retomaba gradualmente sus actividades normales. Sus compañeros de clase, inicialmente curiosos sobre su ausencia y su nuevo aspecto, había perdido el cabello durante la quimioterapia, rápidamente lo recibieron de vuelta con cariño y apoyo. Sebastián se había convertido en una especie de héroe entre sus amigos, un niño que había luchado contra una enfermedad grave y había ganado. María organizó una pequeña celebración en casa cuando Sebastián completó exitosamente la primera fase intensiva de su tratamiento. La fiesta incluía a su propia familia, al personal médico que había cuidado a Sebastián y algunos de los compañeros de clase más cercanos del niño. Durante la celebración, Sebastián dio un pequeño discurso que emocionó a todos los presentes. Quiero agradecer a María por salvarme la vida cuando papá no me creía que estaba enfermo. Y quiero agradecer a papá por aprender a ser el mejor papá del mundo cuando yo más lo necesitaba. Rodrigo, durante su propio discurso en la celebración, reconoció públicamente la deuda que tenía con María. María Guadalupe Hernández dijo dirigiéndose a todos los invitados: no solo le salvó la vida a mi hijo, sino que me enseñó lo que realmente significa ser padre. Ella me mostró que el amor verdadero requiere atención, paciencia y la humildad para admitir cuando estamos equivocados. La relación entre María y Rodrigo había evolucionado hacia una sociedad genuina en el cuidado de Sebastián. Rodrigo consultaba todas las decisiones importantes sobre su hijo con María, valorando su opinión como la de alguien que conocía íntimamente las necesidades y personalidad de Sebastián. María, por su parte, había ganado una confianza en sí misma que le permitía expresar sus opiniones con autoridad y claridad. Durante una conversación íntima una tarde, Sebastián le preguntó a María: ¿tú siempre supiste que yo estaba enfermo? María respondió honestamente: mi amor, yo sabía que algo no estaba bien, pero no sabía exactamente qué era. Lo que sí sabía era que te amo tanto que no podía ignorar cuando tu cuerpo me estaba diciendo que necesitabas ayuda. Sebastián la abrazó y le dijo: María, tú puedes ser mi segunda mamá para siempre. La pregunta de Sebastián llevó a una conversación entre María y Rodrigo sobre el futuro. Rodrigo le propuso a María adoptar oficialmente un papel más formal en la crianza de Sebastián,
no como empleada, sino como tutora legal compartida. María, le dijo, Sebastián la ve como su madre, y francamente, usted ha demostrado ser mejor madre para él de lo que yo fui padre durante años. Quiero formalizar lo que ya es una realidad, que usted es parte integral de la familia de Sebastián. María aceptó la propuesta con lágrimas de alegría, sabiendo que esto significaba que nunca más tendría que preocuparse por perder el derecho de cuidar al niño que se había convertido en el centro de su mundo. La formalización legal aseguró que María tendría voz en todas las decisiones importantes sobre la educación, salud y bienestar de Sebastián, y que Sebastián tendría la seguridad de saber que María estaría presente en su vida permanentemente. Al final de los 6 primeros meses de tratamiento, Dr. Mendoza declaró que Sebastián estaba en el camino correcto hacia una recuperación completa. Si continúa respondiendo al tratamiento como lo ha hecho hasta ahora, explicó, podremos comenzar a reducir gradualmente la quimioterapia en los próximos 6 meses, con la expectativa de que esté completamente libre de cáncer dentro de 1 año. 1 año después de aquel día fatídico, cuando María confrontó a Rodrigo con las fotografías de los moretones de Sebastián, la familia celebró el final exitoso del tratamiento de quimioterapia. Doctor, Mendoza había declarado oficialmente que Sebastián estaba en remisión completa, con todos sus análisis de sangre mostrando valores normales y sin señales detectables de leucemia en su sistema. La celebración fue emotiva, no solo por la recuperación médica de Sebastián, sino por la transformación completa que había experimentado toda la familia. Sebastián, ahora de 9 años, había no solo sobrevivido al cáncer, sino que había florecido durante el proceso. Su experiencia con la enfermedad lo había hecho más maduro, más empático y extraordinariamente consciente del valor del amor y el cuidado genuino. Durante la fiesta de celebración, Sebastián anunció que quería estudiar medicina cuando fuera grande, para ayudar a otros niños como María me ayudó a mí. María había encontrado su vocación en el cuidado de niños con enfermedades graves. Inspirada por su experiencia con Sebastián, se inscribió en un programa de certificación para cuidadores especializados en oncología pediátrica, utilizando el apoyo financiero y educativo que Rodrigo le había proporcionado. Su objetivo era ayudar a otras familias a navegar el proceso traumático del cáncer infantil, especialmente aquellas donde los padres podrían estar negando o minimizando síntomas importantes. Rodrigo había establecido una fundación dedicada a la detección temprana de cáncer infantil, con María como directora de programa. La Fundación Sebastián organizaba talleres para padres, empleadas domésticas, maestros y otros cuidadores sobre cómo reconocer síntomas tempranos de enfermedades graves en niños. Queremos asegurar, explicaba Rodrigo en las presentaciones de la Fundación, que ningún niño sufra porque los adultos responsables no prestaron atención a las señales que su cuerpo estaba enviando. La historia de María y Sebastián se había convertido en un caso de estudio en varias escuelas de medicina y programas de enfermería. Doctor, Mendoza frecuentemente contaba su historia como ejemplo de la importancia de valorar las observaciones de cuidadores no médicos, especialmente aquellos que pasan tiempo significativo con los niños y que pueden detectar cambios sutiles que otros podrían pasar por alto. Durante una entrevista para un programa de televisión sobre la Fundación, María reflexionó sobre toda la experiencia. Yo solo hice lo que cualquier madre haría, prestar atención cuando mi niño me estaba diciendo que algo estaba mal. La diferencia fue que tuve que luchar para que me escucharan, porque yo era solo una empleada doméstica. Pero aprendí que el amor de una madre no depende del título que tengas o del dinero que ganes. Depende de qué tan dispuesta estés a luchar por el bienestar de tu hijo. Rodrigo, durante la misma entrevista,
admitió públicamente sus errores. Yo casi perdí a mi hijo porque pensé que mi éxito empresarial me hacía más inteligente que una mujer que había dedicado 4 años a cuidarlo diariamente. María vio lo que yo no quise ver, y su persistencia le salvó la vida a Sebastián. Ahora entiendo que ser padre exitoso no tiene nada que ver con cuánto dinero puedes proveer, sino con cuánta atención puedes dar. Los hijos de María, Luis, Carmen y Diego, habían desarrollado una relación cercana con Sebastián, quien los consideraba sus hermanos mayores. La familia extendida que se había formado durante la crisis de salud de Sebastián se había convertido en un modelo de cómo las familias pueden crearse por amor y compromiso, no solo por biología. Sebastián mantenía un blog donde escribía sobre su experiencia con el cáncer y sobre la importancia de escuchar a los niños cuando hablan sobre su salud. En una de sus entradas más populares escribió: «Cuando María me salvó la vida, ella no solo me salvó de estar enfermo, me salvó de tener un papá que estaba demasiado ocupado para amarme. Ahora tengo 2 mamás que me aman y un papá que sabe que yo soy más importante que cualquier trabajo». Doctor Mendoza había incluido el protocolo de documentación que María había desarrollado en las recomendaciones oficiales del hospital para padres de niños en tratamiento de cáncer. El sistema de María para registrar síntomas y cambios, explicaba Dr. Mendoza, es ahora parte de nuestro protocolo estándar porque demostró ser extraordinariamente útil para el seguimiento médico. En la celebración del 2º aniversario del final del tratamiento de Sebastián, María recibió un reconocimiento especial del Colegio de Pediatras de México por su contribución a la detección temprana de cáncer infantil. Durante su discurso de aceptación, María dijo: «Este reconocimiento no es solo mío, es de todas las empleadas domésticas, niñeras, maestras y cuidadores que aman a los niños lo suficiente como para prestar atención cuando algo no está bien. Ustedes también pueden salvar vidas simplemente escuchando y actuando cuando un niño necesita ayuda». La transformación había sido completa y permanente. Sebastián crecía saludable y feliz, rodeado del amor incondicional de María y la atención dedicada de un padre que había aprendido que el éxito verdadero se mide en momentos compartidos, no en cifras bancarias. María había encontrado no solo estabilidad económica, sino propósito profesional, utilizando su experiencia para ayudar a otras familias. Y Rodrigo había descubierto que ser el mejor padre del mundo era un logro mucho más satisfactorio que ser el empresario más rico de México. La historia de una empleada doméstica que arriesgó todo para salvar la vida de un niño se había convertido en un testimonio del poder transformador del amor genuino, la persistencia valiente y la humildad para reconocer cuando alguien más sabe mejor que nosotros lo que realmente importa en la vida. La